Bueno, y para hablar justamente de este tema y de la presentación que se ha hecho a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, está con nosotros el abogado Juan Carlos Manrique, a quien vamos a saludar. Abogado, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Muchas gracias a usted, a Pura Noticias, y es un agrado siempre conversar con usted. Abogado, ¿por qué se hace necesario presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Esta es una presentación, una denuncia? ¿Es una querella? Bueno, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos tiene al menos tres formas de ingresar a presentar asuntos. Uno es una medida cautelar, el otro es una denuncia contra el Estado, y el tercer camino es el artículo 41 de la Carta Americana sobre Derechos Humanos, conocido como Pacto de San José, que establece la vía para que la Comisión, en uso de sus facultades, le solicite a los estados concernidos que forman parte de la Convención informe sobre determinadas cuestiones que pueden significar violación a los derechos fundamentales pactados en la Carta o bien infracción a derechos y obligaciones asumidas por el Estado. Dentro de estas, nosotros también aclaramos, no estamos pidiendo compensaciones de naturaleza económica, ni indemnizaciones, ni otro tipo de habilitación en ese sentido, sino que lo que estamos solicitando particularmente es que se informe por parte del Estado qué garantías de no repetición de este tipo de conductas y cuáles medidas para evitar la regresión respecto de los derechos adquiridos a través de esa convención va a adoptar el Estado de Chile, el Poder Judicial particularmente al revisar estas solicitudes intrusivas, la PDI al ejecutarlas con determinados criterios y perspectivas de género y leyes internas vigentes en Chile, además de estos tratados, y la Fiscalía particularmente al encargarlas con personas en especial vulnerabilidad, como usted bien ha introducido, Rodolfo, vale decir personas en estado de embarazo, tercera edad, niños, migrantes, personas del mundo LGTBI, etcétera, que están particularmente amparadas en esta cuestión. Claro. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros estamos pidiendo es una acción de comunicación del sistema interamericano con el Estado chileno para particularmente evitar la reiteración de estas conductas y que se den garantías de no regresión. Claro. En eso consiste particularmente. Perfecto. Abogado, hay versiones contrapuestas con respecto a lo que ocurrió esa noche, tanto, sobre todo en el recinto hospitalario, porque investigaciones Sí. señala que no se presentó allí y que no había un auto fuera de la clínica a través de la información y el informe que entrega por escrito investigaciones. Sí, bueno, ese informe está contradicho, Rolfo, ¿Ya? con otra evidencia, efectivamente. Es un informe, diríamos nosotros, al menos insuficiente, que no se condice con la realidad de lo que ocurrió y con lo que nos declaran otras personas y lo que está en la investigación. Por eso se acompañó también a la presentación hecha ante la Comisión Interamericana ese propio informe para que la Comisión pueda ver efectivamente dónde están las discordancias entre lo que allí se dice y lo que realmente se hizo. Por eso nosotros, para aclarar también a los oyentes y a quienes están en este minuto viendo el programa, nosotros dentro del análisis de los antecedentes que hacemos, en paralelo a lo que está ocurriendo en la investigación penal y en paralelo a lo que está ocurriendo con otro tipo de acciones, planteamos en primer lugar que este tipo de forma de ejecutar esas órdenes con días de dilación que pudieron haberse aplicado antes, justo el día del parto, no pudiendo ignorar que eso estaba ocurriendo, afecta, por ejemplo, el derecho a la integridad física y psíquica de la persona y su familia, el derecho a la honra y la dignidad, porque allí estaban todas las fotografías del parto, dentro de otras, y filmaciones, el derecho a la protección de la familia, la protección del niño particularmente, y el derecho a la igualdad de la ley. Entonces, nosotros hemos contradicho aquello que se hace en ese informe, porque la manera de cómo se ejecutó y cómo en realidad lo describen una adulta mayor abuela de niños en un departamento, en paralelo ejecutándose esto en el hospital clínico del Hospital de Chile. Y cuando llegan, evidentemente, luego las otras personas encargadas de ejecutar esta orden en otro carro policial al domicilio de Providencia, y ya había bastantes colegas suyos, digamos, cerca cubriendo esa actividad, da cuenta que al parecer ese informe no se hace cargo de todo lo que ocurrió realmente. Claro. De tal manera que por eso, ¿no es cierto?, lo hemos objetado. Exacto. El informe que entrega la PDI señala que, el informe escrito que entregó la PDI al fiscal, en este caso, señala que está la firma incluso en la calle Suecia, está la firma del diputado Rementería sin observaciones, y está firmado por él, la visita que hace la PDI a la calle Suecia. Sí.
Bueno, lo que ocurre es que hay que llenar de contenido aquello, ¿no? El diputado de Rementería fue trasladado en un auto de la Policía de Investigación, desde el Hospital Clínico a la calle Suecia, en tenida quirúrgica, porque estaba después de la sala de parto, ¿Ya? para poder sentir en la entrega tanto del teléfono de la señora Cariola como del de sus dos hijos menores de 7 años y uno menor en el domicilio de la calle Suecia que estaban con su abuela, la madre del actual senador de Rementería. Por tanto, era la adulta responsable que tenía que estar allí. Y esa acta que él firma no da cuenta de los detalles que están detrás. Por eso también la objetamos. Esa acta, lo que se refiere es la entrega de un computador que también estaba en ese lugar, que también fue llevado producto de esta diligencia. Pero lo que esa acta no dice es de que ese mismo personal inquirió y requirió que se conectara un teléfono de un niño menor de edad para poder saber su contenido y convencerse que era de un niño de 7 años. Y eso no se puede hacer. Abogado, el que determina un allanamiento finalmente es un tribunal. ¿Cómo es la cadena que ejecuta una búsqueda de información independiente del día, ¿no? ¿Quién lo determina? ¿El tribunal? Mire, lo que pasa es que aquí ocurrió una cadena de errores, ¿Ya? de inconsistencias y de un mal procesamiento de la información que indujo que el séptimo Tribunal de Garantía diera una orden de entrada y registro e incautación que si hubiera tenido la información completa jamás la habría dado. Me explico. El informe 487 contiene una serie de informaciones obtenidas de una diligencia distinta al caso conocido, comillas, China Mart, que es el que involucra en definitiva a la entonces presidenta de la Cámara de Diputados, puesto que ese derivaba de una arista del caso Sierra Bella, donde se había incautado un teléfono de otra persona y aplicando un programa informático se habían recuperado otros mensajes eliminados en otro teléfono, por ejemplo, el famoso Celeste. Con ese informe se elabora una petición ante el tribunal y en su parte conclusiva ese informe asevera 3 cuestiones que son irreales. Primero, que 2 personas eran la misma. Segundo, que por intervención de la señora Cariola se había obtenido la renovación de una patente, lo que es inefectivo porque eso nunca ocurrió, sabiéndolo los que informan. Y tercero, porque además se habían mezclado diálogos, tiempos y cronologías, dando a entender que eso correspondía a una intervención de la señora Cariola, cuando en realidad nunca lo fue. Cuando nosotros nos damos cuenta de aquello y objetamos ese informe, pedimos su nulidad y luego una cartera de garantías, ahora recientemente nos hemos enterado que la Fiscalía había ordenado que se hiciera un segundo informe depurando el primero, de fecha 12 de febrero, la orden en la que se había solicitado al fiscal a la policía. El 24 se hace un segundo informe. Ese informe contiene los mismos errores y asevera otras cuestiones completamente impertinentes e improcedentes. Y eso nos mueve a otra complicación, que si cuando se solicita la orden de entrada y registro, la Fiscalía y la Policía ya sabía que contaban con 2 informes, uno depurado y uno que tenía errores, pero resulta que el depurado tenía los mismos errores. ¿Por qué usaron entonces el primero, el que se ordenó depurar? O bien resulta que ese informe que tiene fecha luego 24 de febrero, que en realidad correspondería a lo que se ordenó el 13 de marzo, casi un mes después, por el séptimo Tribunal de Garantía, tiene una fecha que no le corresponde o es un error de transcripción y copia una vez más. O sea, esas cadenas de desprolijidades motivaron a que un tribunal ordenara una orden de entrada y registro cuando nunca debió haberla ordenado. Y si la policía la cumplió con su propio informe, que era un informe desprolijo. Eso es lo que nosotros estamos hoy día reclamando, porque en el fondo se afectaron derechos fundamentales, en este caso de una persona determinada, pero puede ocurrir con cualquier otra. Claro, o sea, sobre la diputada hay una investigación desformalizada o nunca ha habido investigación, solo se ha manejado por el tema de filtración de los chats telefónicos. Lo que ocurre es que a propósito de la recuperación de los mensajes de una arista de Sierra Beta, la Fiscalía con interés criminalístico solicita esta incautación, entrada o registro para hacerse del teléfono de la señora Cariola, diciendo que como la defensa de la señora Hasker había tenido acceso al informe que había recuperado determinados mensajes, entonces podía correr riesgo la desaparición de información que pudiera estar siendo de interés en el teléfono de la señora Cariola. Eso motiva la orden de incautación, que de acuerdo al artículo 7 del Código Procesal Penal es una medida intrusiva que usted le da una calidad de indagado, de investigado. Por tanto, hay una investigación desformalizada, de la que nos hemos hecho cargo,
hecho por hecho, circunstancia por circunstancia, que llevó a que hoy día nosotros tengamos en nuestro poder una copia forense íntegra de lo que estaba en ese teléfono y estemos en la tarea de depurar una vez más la información para dejar solo en la investigación lo que pueda tener interés criminalístico al inicio, expurgando las cuestiones políticas, las de comentarios personales, las cuestiones netamente, digamos, de carácter individual o doméstico, que no tengan ningún interés, para dejar solo aquello que pueda ser pertinencia a la causa. Si no tenemos coincidencia con la Fiscalía luego de los 3 meses y medio que nos vamos a demorar más o menos en darle, Rodolfo, una copia digital y una firma digital a cada elemento, a cada token, a cada archivo, a cada dicho, a cada foto, entonces si tenemos diferencia respecto a lo que debe ingresar o no, quien tiene que resolver eso es el juez de garantía del Séptimo Tribunal de Santiago, que acogió esta cautela de garantía en una audiencia privada. Eso que usted señala, abogado, ¿fue un acuerdo con la Fiscalía? Porque lo que también se conoció en ese minuto fue que había un acuerdo, que efectivamente se dejaba el teléfono, se separaba la información. Lo que ocurrió fue esto. Nosotros desistimos de la solicitud de nulidad para concentrarnos en la cautela de garantía. Y la Fiscalía no se opuso a la cautela de garantía. Lo que hubo debate más tarde era la extensión de la cautela de garantía. Y allí nosotros solicitamos que lo que quedara excluido del teléfono eran las cuestiones políticas, personales, íntimas, todas aquellas que no tuvieran pertinencia y el tribunal lo ordenó. Por tanto, en ese minuto quedó firme la cautela. El procedimiento con posterioridad fue acordado como un acuerdo. O sea, que nosotros nos moviéramos hasta Coquimbo, compráramos un computador especial, un disco duro sólido externo de capacidad determinada, contratar los medios técnicos para generar un árbol navegable en Word que nos permita procesar una cantidad de información inmensa para poder hacer este cruce forense. Luego, con posterioridad, algunos otros intervinientes, como los representantes del señor alcalde actual de Santiago, solicitaron ser admitidos a esa diligencia y el tribunal y la Fiscalía no le dieron lugar, pues que se había declarado única y exclusivamente entre la Fiscalía y la defensa de la señora Cariola, que es lo que está haciendo. Muy bien. Abogado Juan Carlos Manrique, le agradezco muchísimo este contacto, habernos dado este espacio a puranoticia.cl. Nos parece muy importante conocer más detalles de lo que usted ha presentado y también cómo se está desarrollando este caso, porque muchas veces uno se queda con la primera información, pasa el tiempo y queda ahí. No se conocen más detalles de lo que sigue desarrollándose. Aún ni siquiera hay una formalización, no hay un seguimiento finalmente de la Fiscalía, más lo que usted ha señalado. Así que le agradezco mucho este contacto. Muchas gracias a ustedes y buena tarde. Que esté muy bien. El abogado Juan Carlos Manrique conversando con nosotros a propósito de los detalles de esta presentación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?